La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos nuestro comentario de estas recomendaciones prácticas, pero con un sustento, sin lugar a dudas, espiritual, cristiano, de experiencia de Dios, que el autor de la carta da a los cristianos en su conducta dentro de la sociedad. Tratar de respetar, ya decíamos, estructuras que mantienen el funcionamiento del entorno para que no caiga en un caos, pero al mismo tiempo sabiendo que ningún entorno, ninguna oferta, ninguna estructura social, política y económica es perfecta. Y sobre todo si vemos que hay personas que quedan fuera del bienestar, que hay personas que acumulan de una manera ridícula y desperdician los recursos de una forma dispendiosa, mientras hay gente que pasa hambre, etc., ¿no? O sea, hay mucho que hacer. El ejercicio de la autoridad también. Una autoridad tiránica, despótica, que impide que la gente madure y que ya madura pueda tomar decisiones que afecten su propio futuro como sociedad. Bueno, eso hay que decirlo, ¿no? Es responsabilidad de los cristianos en la medida en que su misión, su vocación y lo que el Señor les va mostrando en discernimiento les invita a dar una palabra de vida, finalmente una palabra de luz a estos entornos sociales. Y a ese mismo entorno social hace referencia el siguiente versículo, el 18, ya no las autoridades de gobierno, sino las jerarquías dentro de las, hoy diríamos, dentro del trabajo, dentro de la producción económica de una sociedad, ¿no? Quienes tienen una autoridad y las personas que, de acuerdo a esa autoridad, suman sus fuerzas en ese esfuerzo común para obtener algo. En el mejor de los casos, ¿verdad? Como decíamos, el ideal. Dice el versículo 18, los empleados sométanse a sus patrones con todo respeto, no solo a los bondadosos y amables, sino también a los de mal genio. Es una gracia soportar, con el pensamiento puesto en Dios, las penas que se sufren injustamente. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien tiene que aguantar sufrimientos, eso es una gracia de Dios. Esa es su vocación, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. No hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Padeciendo, no amenazaba. Más bien se encomendaba a Dios, el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Bien, hay que recuperar de estos últimos versículos, porque con esto terminamos el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Hay que subrayar y captar este mensaje que es el centro de toda esta sección de recomendaciones de cómo estar en sociedad los cristianos, que hay que tener la mirada puesta en el Señor Jesús, en el ejemplo que dio el Señor Jesús. Ya en el podcast anterior veíamos las recomendaciones que da de cara a las autoridades, digamos así, civiles de gobierno. Aquí está hablando de los procesos de las cadenas productivas, donde hay personas que tienen, digamos, un rol directivo y personas que les toca ejecutar eso que el rol directivo les transmite en estos mecanismos, procesos productivos o de generación de riqueza, que tradicionalmente hablamos de empleados y patrones. Subraya que hay que tratar con respeto. Dice, no solo a los bondadosos y amables, sino también a los de mal genio. Una cosa es el mal genio, otra cosa es la injusticia y otra cosa es el maltrato a las demás personas. Y yo creo que eso es fundamental. El Señor Jesús jamás condonó eso en su vida. Cuando había que decir las cosas claras, las decía. No en un afán y mucho menos en un contexto o en un vehículo de violencia y agresión, sino en una invitación, en una exhortación, desde luego centrada en su propia vida, en su testimonio.
pero no se quedó callado. A mí me encanta ese pasaje del Evangelio de Juan, cuando en el interrogatorio que le están haciendo le suenan un bofetón, ¿no? No se queda callado. Se voltea y le dice al que le golpeó: ¿dije algo malo? Si dije algo malo, dime qué fue lo que dije mal. Y si no lo dije, ¿por qué me pegas? Esa es la actitud del cristiano. No se trata de condonar las cosas, tampoco se trata de responder violencia con violencia. Pero esta invitación que nos dice a seguir a Cristo implica esto mismo, a saber que cuando el discernimiento, es decir, cuando este encuentro de apertura en el concreto de nuestra vida a lo que Dios nos quiera transmitir e indicar, pues lo asumamos con responsabilidad y con entrega, ¿no? Cuando el Señor era insultado, dice aquí, no respondía con insultos. Claro que no, pero sí respondía con claridad. Hablaba de la verdad. Y la verdad es básicamente todo lo que coadyuva, empuja, permite que este amor, que es nuestra naturaleza más profunda, se manifieste de manera personal y colectiva. Y mentira es todo lo que va en contra de ese amor. Padecía, no amenazaba, se encomendaba a Dios, que es el que juzga con justicia, es el que da esa sensibilidad que decíamos. Vivir en comunión con un Dios que ama, que nos transmite esa misma sensibilidad, nos permite estar en el mundo, como he dicho muchas veces, llevando adelante el proyecto de amor. Y eso implica en ocasiones denunciar, desenmascarar lo que no es amor. Y termina con el centro del misterio de la salvación en Cristo, que ya dijimos muchas veces, pero miren cómo casi palabra por palabra lo recupera de cómo lo hemos comentado y que decíamos que desde luego está presente de manera particular en el Evangelio de Juan, si bien está en los otros, y es recuperar los cánticos del siervo sufriente de Yahvé de Isaías para entender el misterio de la redención en Cristo. A partir del versículo 24 lo dice así: Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo. Es decir, el concreto es eso que nos duele, esas heridas que nos matan. Y lo carga no en su mente, lo carga en su cuerpo, es decir, en la totalidad de su ser. Y al morir, Él mata eso. Y por eso dice, muertos al pecado, podemos vivir para la justicia. Y cita textualmente a Isaías 53:6, sus cicatrices, sus heridas, sus llagas, distintas traducciones, nos sanaron. Y termina diciendo que es esta invitación a la comunidad. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas, que es Dios. Y este pastor y guardián de nuestras vidas nos pastorea, nos lleva, nos enseña, nos transmite la vida definitiva a través del amor que salva. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.